Muy buenas gente, soy Nacho y hoy os traigo al canal uno de los coches más divertidos que he probado, el Megane R26. Y básicamente para la gente que no conozca este coche, este Megane tiene el nombre de R26 en honor al Fórmula 1 que utilizaba Fernando Alonso, y estos R26 son unidades limitadas, súper equipadas y era lo mejor que se podía tener dentro de esta generación de Megane. Así que si bien planteas pillarte un Megane RS o un Megane Sport, o bien simplemente quieres saber cómo eran estos Megane Sport, quédate en el vídeo porque te voy a contar todo. Para empezar el vídeo os voy a hablar rápidamente sobre la historia del Megane. Y es que el Megane surgió en el año 1995 sustituyendo al R19, es decir, se buscaba tener un Clio un poquito más grande. Y el primer Megane, el MK1, tenía una estética completamente diferente a la que encontramos ahora con los Megane actuales. Y de hecho este Megane MK1, que es el que estáis viendo en esta imagen, no tenía una versión deportiva per se, una versión Sport, una versión RS. Sí que encontrábamos un motor 2016 válvulas, el cual iba muy bien, pero no encontramos un acabado súper deportivo. Aunque esto ya sí que cambió con la segunda generación de Megane, la cual tenemos en este vídeo. Esta segunda generación fue del 2002 al 2009 y concretamente las versiones potentes, llamadas 225, salieron a partir del 2004. Y el caso es que estos primerizos Megane Sport se llamaban 225 por la potencia que daban, 225 caballos. Y estos primeros Megane Sport, no Megane RS, marcaron lo que sería el futuro para los siguientes Renault, con el Megane RS de tercera generación y Megane RS de cuarta generación, los cuales ya he podido probar en el canal si queréis ver los vídeos. Pero bueno, para empezar hablando del Megane Sport, vamos a comentar qué traía este coche que no traía un Megane normal, y lo primero que traía era el motor. Estos Megane Sport traían el motor 2.0 gasolina de 225 caballos. Y es que el motor de este coche iba muy bien. De hecho, el Megane 3 de la siguiente generación sigue teniendo el mismo bloque 2.0, aunque ese coche tiene unos pistones más forjados y más resistentes, de forma que el otro Megane, a pesar de tener el mismo motor en esencia, es un poquito más resistente a la hora de meterle más potencia. Pero de todas maneras, esto no os tiene que preocupar, porque ya os digo que 225 caballos para este coche es más que de sobra. Ya os digo, teniendo en cuenta que el anterior Megane era de aspiración natural y con 150 caballos, 225 es un buen salto. Aunque ahora bien, ¿queréis que os cuente lo realmente curioso? Este Megane Sport, aparte de poder salir con el motor gasolina 2.0, también podía salir con un 2000 diésel, el famoso DCi. Un motor diésel que venía bastante apretado, dando 175 caballos y que podía ser una buena opción para la gente que hiciese muchos kilómetros y que quisiera ahorrar algo de combustible. Aunque ahora bien, a día de hoy, con el precio del combustible que encontramos en el diésel, creo que el ahorro respecto a la gasolina es casi ínfimo, así que no le veo ningún punto atractivo para comprar este coche a día de hoy. Pero bueno, es interesante comentar que en su momento Renault pensó que era una buena idea sacar una versión diésel del coche deportivo. Sobre el motor, luego probaré el coche y veréis mis impresiones. Pero antes de ello os voy a enseñar la estética del coche. Y es que para mí este Megane 2, como ya os he dicho, marcó toda la tendencia que siguieron los siguientes Megane RS. Básicamente transformar el chasis del Megane normal en un coche deportivo. ¿Y esto cómo lo hacían? Pues sinceramente con esta primera generación no hicieron que el coche fuese más ancho, no cambiaban el esquema de suspensiones traseras, quitando el eje rígido, todo eso era muy caro. Así que ¿cómo conseguían que un coche normal fuese bien? Pues radicalizándolo lo máximo posible. ¿Y cómo hicieron esto? Metiendo unos buenos frenos, unas llantas de perfil bajo, unas alineaciones y unas cotas las cuales radicalizaban el coche por completo, y también cambiando la estética. Tan solo con cambiar los parachoques delantero, trasero y algún añadido, la estética del coche cambia completamente. Como podéis ver, y empezando por el parachoques delantero, este parachoques delantero es mucho más bajo, tiene una rejilla cuadrada distintiva de los Renault Sport, la parrilla como veis es enorme, permitiendo que entre un montón de aire al intercooler que pongamos, al radiador, etcétera, etcétera. Tenemos unas distintivas antinieblas en los laterales y también tenemos un lip de plástico en la parte inferior. Ya os digo, este parachoques cambia a cualquier Megane MK2. Metiéndonos con el lateral no encontramos nada distintivo, sí que me gustaría decir que este Megane, al ser la versión R26, una edición especial, solo salía en versión 3 puertas, aunque sí que podíamos encontrar el Megane Sport 225 en 5 puertas. Aparte de ello, en el lateral tenemos como distintiva la pegatina en la puertecita, el emblema de Renault Sport y también
también las llantas y los frenos. Frenos en color rojo, dado que esto es el chasis Cup, los frenos perforados y también unas llantas que son diferentes a las de un Megane normal. Y como ya os he dicho, esto es una edición especial, es la R26, así que encontramos también pegatinas en el techo y también en el techo encontramos este alerón súper gracioso. Y es que aquí Renault parece que quería haber metido un alerón en su versión Sport, pero tampoco quería romper con la línea del coche y al final se decidió por meter un alerón súper pequeñín de juguete, el cual me parece cuanto menos gracioso para enseñaros. Y bueno, ya por último y metiéndonos con la parte trasera, tenemos que hablar del parachoques trasero. Y es que este parachoques trasero nos llama la atención por varias cosas. Primero de todo por la pegatina que encontramos, que por cierto, para que lo sepáis, estas pegatinas vienen de un coche que era una edición limitada. Si las quieres comprar en Renault a día de hoy están descatalogadas, así que tienes que comprar pegatinas réplicas. De forma que claro, imagínate que te dan un golpe o un rozón en la parte trasera de este coche y quieres volver a pintarlo. ¿Qué haces? ¿Pintas el parachoques tapando las pegatinas? ¿Quitas las pegatinas? La verdad es que te rayen en este coche parece mentira, pero con el tema de las pegatinas fastidia algo más. Pero bueno, quitando el tema de las pegatinas, que es un detalle que os tenía que comentar, hablando del parachoques hay que mencionar la distintiva salida trasera con esos dos escapes, la rejilla en la parte posterior cuadrada. La verdad es que el cambio estético respecto al Megane normal es abismal. Y bueno, para terminar con la estética os tengo que comentar una curiosidad de este coche. Y es que a este modelo en España mucha gente le conoce como el culo Chenoa, este Megane concretamente, el MK2. No sé en qué momento surgió este apodo, no sé por qué surgió este apodo, pero así es y a cualquier persona que trabaje en un desguace te lo podrá reconocer como culo Chenoa perfectamente. Y bueno, yo os he hablado un poco del motor, un poco de la estética y antes de meterme con los interiores os quiero comentar por qué la unidad que tenemos aquí en este vídeo, este Megane R26, es un Megane Sport tan especial. Y es que bueno, para poneros en tesitura, el primer Megane Sport que salió era el 225, el simple, normal. Luego ya salió el Megane Sport Trophy, que básicamente era el mismo Megane de 225 caballos, pero con el paquete de chasis Cup. Aunque ahora bien, si os soy sinceros, no me parecía un paquete tan especial. Simplemente nos traía una suspensión algo mejor, con unos muelles ABAC, pero con los mismos amortiguadores. Nos traían unos discos perforados y las pinzas pintadas en rojo, pero en esencia era más o menos el 225 normal. Eso sí, este Trophy venía numerado. Después de este Trophy, ¿qué vino? Pues vino una edición especial llamada F1 Team. De la primera fase salieron 150 unidades y se le conoce como el coche de Alonso. ¿Por qué? Porque fue una unidad especial que sacó Renault para celebrar los buenos resultados que estaba teniendo Alonso en Fórmula 1 en el año 2005. Salieron tan solo 150 unidades para el mercado español y con un color azul distintivo. Ahora bien, ¿destacaba por algo más? Pues la verdad es que no mucho. Tenía el chasis Cup como los anteriores, pero en rendimiento estaba igual. Y de hecho pasó lo mismo con la siguiente edición especial, F1 Team de la fase 2. Básicamente aquí tenemos el restyling que sufrieron estos Megane, que le cambiaron la parte trasera y la parte delantera con los pilotos, etcétera. Se ve un poquito más modernizado, un poquito más bonito. Y este nuevo Megane se llama R25, sigue teniendo 225 caballos, el chasis Cup, etcétera, etcétera. Y la única nueva aportación es que encontramos unos asientos recaros y unas pegatinas diferentes. Como curiosidad decir que se llama R25 porque R25 es el nombre del Fórmula 1 con el que Fernando Alonso ganó su primer mundial en el 2005 con el equipo de Renault, y en sí tampoco hay mucho más que decir. Ahora bien, ya por fin viene el Megane que me parece a mí el importante, el R26. Y es que este R26, al igual que con el R25, tiene el nombre porque es un coche de Fórmula 1 con el que Fernando Alonso competía, pero lo interesante es que bueno, en esta ocasión otra vez fue una conmemoración porque Alonso ganó otro segundo mundial en el 2006, pero en esta ocasión este R26 por fin trae mejoras que no tenían los otros Megane anteriores. Y es que como habéis visto, Megane saca 100.000 variantes, pero en esencia, en rendimiento estaba todo igual, misma potencia, mismo chasis y demás. Pero aquí por fin ya trae algo nuevo, concretamente un diferencial autoblocante en el eje delantero, y esto en un coche turbo tracción delantera como este es algo súper importante, el cual cambia por completo y aumenta el rendimiento del vehículo una barbaridad. Y además de ello, con este nuevo R26 se añade una estabilizadora en el puente trasero, cosa que ninguno de los anteriores Megane traía. Y es que en sí este es el mejor Megane Sport que nos podemos comprar. Y aquí alguien dirá, no Nacho, hay uno mejor, el 26R, y es que sí, efectivamente salió una edición limitada que al igual que este Megane Sport daba 230 caballos, pero tiene una radicalización completa. Tiene el capó en fibra de carbono, tiene una jaula de 6 puntos, no tiene asientos atrás, tiene arneses, tiene la luneta trasera en policarbonato, o sea que no tienes cristal atrás, y solo sacaron 450 unidades específicamente para batir el récord en Nürburgring. Así que sí, más que un coche, es un coche de circuito legalizado para la calle. No tiene pinta de ser un coche súper cómodo para ir por la ciudad. Y a esto súmale de que el precio de estas unidades tiene que ser desorbitado
desorbitado porque salieron muy poquitas y ya os digo que salieron específicamente para batir un récord en un circuito. Ahora bien, ya he comentado todo esto, vamos a entrar dentro de este Megane. Y la verdad es que en este Megane tampoco hay mucho que decir. Lo más llamativo que podemos encontrar con diferencia es el tema de los asientos. Encontramos unos asientos con unas bases super racing y la verdad es que estos asientos son una chulada, la estética es muy bonita, además también son ajustables en esta parte inferior, como podéis ver, son reclinables obviamente, dado que tenemos dos plazas en la parte trasera y como veis los asientos son en alcántara, pero los asientos de la parte posterior son los de un Megane normal. Así que en este sentido la verdad es que Renault era bastante peculiar y bastante de hacer cosas de Renault. Sobre el resto del coche, ¿qué hay que comentar? Pues aquí, a diferencia de con los nuevos RS, no encontramos un RS Monitor, un emblema en el que ponga Sport, nada, es como un Megane normal, así que tampoco me quiero enrollar, simplemente comentar que el volante es de 3 radios, con una estética que, bueno, no está mal, no está muy bien. Lo que menos me gusta de este volante con diferencia es la dirección, que es una dirección electrónica, la cual fue bastante criticada por ser muy suave. Con este Megane Sport se endurece un poquito más que con los Meganes normal, pero aún así sigue siendo un poquito blanda, y la verdad es que con el resto del coche apenas hay nada que decir. Y sobre el coche en general y las calidades del interior, la verdad es que estamos hablando de una de las peores épocas para Renault a lo que tema de calidades respecta. Son plásticos bastante sencillotes, los tapizados no son muy buenos y además no sé por qué, pero a Renault se le ocurrió en este momento hacer un freno de mano que en vez de ser el típico, normal, funcional, metieron un freno de mano que la verdad parece el interruptor para apagar y encender las luces de una fábrica. Una cosa súper rara. Aunque eso sí, este Megane al ser el R26 tiene su plaquita identificativa y además, como podéis ver, está fabricado en Dieppe, típico de los Megane Sport. Y ya por último, metiéndonos con el maletero tiene un tamaño normal para ser un compacto de esta época, la boca de carga no es la mejor, tampoco está mal, aunque lo que sí que me llama la atención es la forma de la bandeja con esta hendidura que tiene para poder albergar el motor del limpiaparabrisas trasero. Y también os quiero decir que esta bandeja tiene un pequeño fallo de diseño, y es que como veis cuando levantamos el portón, la bandeja roza con las paredes del interior del coche. Y como última curiosidad, comentar que este portón tiene unas esquinas de goma para que no te hagas daño cuando te golpees con la cabeza. Así que bueno, en este sentido es un detalle bastante chulo porque más de un golpe me he dado con algún maletero. Pero bueno, paremos de hablar del coche y vayamos a lo más interesante, probarlo. Pues nada, ya estamos probando el Megane, el F1, el R26. Lo que más llama la atención respecto al Megane 3, a su sucesor, que le puede probar, es los acabados, la insonorización. Se nota un coche que es bastante más antiguo, con una dirección más blandita, al menos el tacto, la dirección asistida es eléctrica. Pero también se le nota un coche mucho más liviano. Y es que este Megane, el Megane 2 concretamente, es el punto en el que ya me recuerda más al Clio que a los Megane. Y principalmente por el tema del peso. Y es que se le nota un coche súper ligero. Yo os digo que también el tema de la dirección puede que influya bastante, ¿no? Que como es muy blandita, notas que gira sin problema, no te cuesta nada. Y este coche, efectivamente, tiene autoblocante y agarra de lujo. O sea, no lo estáis viendo, pero Dios mío, cómo agarra. Hay que tener cuidado con estos coches, tienen fama de ser coches muy traicioneros, que se van mucho de culo y son de los más peligrosetes. Esto ya lo solucionaron bastante con el Megane 3, es un coche mucho más noble, que una persona que no sea tan habilidosa al volante lo puede llevar sin mayor problema. Y ya, aparte de que es un coche más difícil de llevar que el Megane 3 RS, este coche también tiene de distintivo que se le pueden quitar todos los controles de tracción al completo. Algo que en montones de coches a día de hoy no se puede, ni siquiera con las versiones más topes. Es más, me lo estaba comentando ahora que yo probé el Megane RS Cup de la siguiente generación e incluso poniendo en el modo Sport tenías algunos controles de tracción que, aunque no fuesen muy intrusivos, sí que al final seguías teniendo esos controles de tracción. Es súper divertido de llevar el coche, corre mucho, tiene muy buena patada desde bajas. ¿Y qué es lo interesante de este coche? Que ahora sí que le estoy pisando a fondo. Pues dos cosas sobre todo. Primero, el motor. Es un motor muy potente, súper elástico. Desde la zona baja del tacómetro nos pega una muy buena patada y tiene muy buena respuesta. Y si le quieres subir de vueltas a 6000 y pico vueltas, el coche no te dice por favor para, dice sigue. Es un coche que sigue entregándote más potencia y no se queda muerto. La verdad es que el motor de estos Renault en esta época era increíble. Y por si no fuera poco, el chasis tenía una preparación muy buena.
En este caso tenemos, al tratarse del R26, el chasis cab, el cual, como ya os digo, tiene autoblocante, tiene muelles ABATS, unas cotas mucho más agresivas que transforman completamente este Megane, que tiene unas cotas que, bueno, no son malas las de un Megane de origen, pero las de este Megane son muy agresivas para tenerlo en un coche de serie. Y al fin y al cabo es lo que siempre distingue a Renault Sport de otras marcas, sobre todo las cotas que trae de origen, la preparación en el chasis. Esta unidad en concreto, además, al ser la versión R26, nos trae una estabilizadora en el eje trasero, distintivo de estas versiones en concreto. También nos trae esos 4 caballitos más, y os digo que el autoblocante en este coche es una delicia. Es un coche que, si tienes un poquito de cabeza y sabes que no tienes que frenar en una curva, no tienes que soltar el acelerador en una curva, y trazas medianamente bien, vas realmente rápido con este coche. He probado el siguiente Megane y os tengo que decir que me está gustando más este. Este Megane R26, a pesar de no ser tan eficiente, no tener un chasis tan refinado como el siguiente Megane, no ser un coche tan cómodo y tan burgués, y a pesar de que el tacto de la dirección no es de mis favoritos, me está gustando bastante más, bueno, bastante más, me está gustando más que el siguiente Megane. Me parece un coche más divertido, que te transmite más, que te hace estar más concentrado en la conducción, y realmente ambos coches son muy buenos coches. Ya os digo, este le veo como el coche más pasional, que me recuerda más a los Clios, a un coche de juguete con muchísima potencia y que te da la sensación de que tiene poquito peso, y el otro coche ya le metería en el segmento de coches ya más grandes, un poquito más serios, y la verdad es que el salto entre este Megane y el MK3 es abismal. Este coche no es tan bueno, lo vuelvo a decir, pero me parece más divertido. Ambos coches son muy divertidos, ya os lo digo. Y esto es lo que dices tú, es más divertido. Es que el otro es como un León Cupra, tiene sensaciones, te transmite, pero es más fácil de llevar rápido que este. Este te exige más de manos y es mucho más divertido. No, es como tú lo has dicho. Fíjate que dos pasadas que te has dado el tramo y ya enseguida lo has visto que el coche es más divertido, es más juguetón, es más... ¿Sabes qué es lo que pasa? Que este coche te da, bueno, yo por lo menos me da mucha seguridad al volante. Noto en las curvas el autoblocante, cómo se mete, no se va, y si pisa el acelerador, es que le notas que tiene mucho más margen, mucho más límite. Y bueno, teniendo en cuenta que como tenemos los semis estos, que no sé si calientan o no, que ya estarán un poco calentitos, Sí. Es una guapada. Y bueno, lo que estaba comentando con Checa, el propietario de este coche, que ha tenido el siguiente Megane, tuvo este MK2 también antes que el otro Megane, ya ha tenido 3 RS, es un chico que desde luego sabe de estos coches. Lo estaba comentando, y el consumo que le hizo de Coruña o Vigo hasta aquí, bueno, un consumo por carretera de 7,7 litros. Y es que sinceramente 7,7 litros es ridículo para un coche del año 2005, motor 2000 turbo, que corre tanto como este. Y es que el Megane MK3 es un coche que es un poco más pesado, y me estaba comentando de que nunca le llegó a bajar de 8 litros y que le hacía 1 litro más que este. Y aquí también quiero comentar el tema de que, bueno, la respuesta de este coche es que tiene una respuesta chulísima, de verdad. Es que el Clio 3, por ejemplo, es un coche que corre menos que este, aspiración natural, el chasis también es muy divertido, pero es que la cosa es que es un coche que te consume más que este Megane teniendo turbo. ¿Y qué ventaja tiene un Clio 197 caballos respecto a este Megane? Pues bueno, desde luego tendrá otras ventajas, será un coche más ligero, será un coche puede que más juguetón y más divertido, de aspiración natural, más rollo a la vieja usanza. Pero sinceramente, si me dan a elegir entre el 197 caballos, y mira que yo soy fan de los Clios, y este, seguramente me quedé con este. La válvula de descarga es que es súper adictivo este coche. Y bueno, este coche de frenada anda bien, es un coche que como no pesa mucho tampoco necesita una frenada excesivamente grande, y la frenada de por sí no es pequeña, lleva unas pinzas Brembo que también montaba el Clio 192, 4 pistones, un coche que ya viene muy bien equipado de serie y que con unas buenas pastillas y unos latiguillos, desde luego es que puedes meterlo a circuito y abusar de él, yo creo que sin mayor tipo de problema. Sin duda alguna, lo que más me ha gustado de este coche, diferencial autoblocante, cómo va en las curvas.
y la respuesta y la patada que tiene este motor. El motor de estos Megane 2000 me parece de lo mejor que hay. Ahora bien, ¿cuáles son las conclusiones? Pues creo que las he comentado bastante bien a lo largo de la conducción y a lo largo del vídeo. Pero grosso modo, si quisiera un coche para utilizar en todo momento, que no me diera ningún tipo de compromiso, para viajar, para tener confort, para arrancarlo todos los días y disfrutar de él, escogería el Megane 3. Ahora bien, si me dan a elegir un coche solo para fines de semana y para meterlo a circuito, escogería el Megane 2, dado que tanto por las sensaciones y por el precio me parece un coche que es mejor compra. Y bueno, como última anotación me gustaría deciros que este coche va tan bien por el autoblocante, pero sinceramente este Megane Sport, con tanta potencia, siendo tracción delantera y con diferencial abierto, no sé cómo iría de bien. Seguro que no va mal, pero desde luego la gracia de este coche es que tiene autoblocante.